Memphis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Memphis, ayer y hoy. Cumbre de las Américas. Alberto Fernández propuso a Biden una agenda geopolítica que enfrenta los intereses regionales de Estados Unidos. Es el título del portal Infobaes. ¿Y por qué pone esto? Porque está construido históricamente, su dueño tenía vinculaciones con los gusanos de Miami, con Mascanosa, después con el hijo de Mascanosa, y siempre tuvo un compromiso de excluir a Cuba y de estar en esa posición. No importa lo que pase, ellos tienen que defender a los cubanos del exilio. Pero si vamos a el grupo que controla Mauricio Macri, La Nación, dice Fernández, el equilibrista que en Estados Unidos perdió el equilibrio. Repito, el equilibrista que en Estados Unidos perdió el equilibrio. ¿Por qué dice esto en La Nación? Porque claro, ayer hubo un discurso de tercera posición hecha por el presidente argentino que a los liberales y al grupo Macri le molesta, pero por sobre todas las formas. Y además dejó bien escrachado a Mauricio Macri y al presidente de Estados Unidos, Trump, cuando habló de la sociedad anterior y le explicó al presidente actual que cuando él era vicepresidente de Obama, las cosas eran distintas en la comunidad americana. Miren, no vamos a quedarnos con el discurso, porque del discurso al hecho hay mucho trecho. Pero el discurso de ayer del presidente argentino fue de excelencia en cuanto a fijar una posición. Después, nosotros podemos tener nuestras propias discusiones acerca de si las cosas que se dijeron aquí se cumplen a rajatabla o no. Pero eso es otra parte. Ahora, ¿por qué están tan molestos Infobae, que trabaja para los cubanos del exilio, y La Nación, que trabaja para Macri? Porque justamente hizo un pedido para terminar con esa hegemonía norteamericana, porque pidió, entre otras cosas, que lo saquen al Magro, al uruguayo que prácticamente manejando la OEA ha sido un servil de Estados Unidos, y que en lugar de estar trabajando para la unidad latinoamericana y americana, trabajó para los golpes de Estado. Caso Bolivia, el más cercano. Y entonces Clarín se metió en otra cosa. Habló de economía, para ignorar la posición del presidente. Porque claro, ¿qué va a decir? ¿Que está mal? Porque todavía en Clarín hay algunos resabios de aquella vieja sociedad de Frigerio con el Partido Comunista y con la Unión Soviética, y siempre queda alguna cosa por allí que le dice a Mañeto: no te olvides de dónde venís, Mañeto, no te tires tanto con los rusos. La verdad, es increíble de qué manera tratan la situación argentina los medios de consumo, que van a influir de manera decisiva para las elecciones próximas de la Argentina, porque el portal de Infobae se lee casi más que Clarín, y porque La Nación tiene su público, que ya sabemos cuál es, no es nada nuevo, pero es el público que tiene, y Clarín, que como diario dejó de vender una enorme cantidad de ejemplares, porque ya el diario de papel casi no se vende, tiene tremendas devoluciones, pero que tiene un grupo hegemónico de manejo de información, con canales, radios y demás, y marca habitualmente la agenda que repitan después todos los medios de la Argentina. Miren, es muy fácil evaluar lo que ayer pasó. El presidente se colocó en una posición que estaba más allá de la Argentina. Dijo: vengo como presidente por temper, es decir, provisorio, de la CELAC. Estoy representando a todos, a los que están y a los que no están. Y vengo a dar voz a los que no tienen voz. Y habló de la función del Banco Interamericano de Desarrollo, habló de la función de la OEA, dijo lo que tenía que decir. Y sinceramente, con toda honestidad,
nosotros que somos críticos de una política exterior errónea, esta vez tenemos que decir que fue un discurso de tercera posición, fue un discurso donde se marca claramente la posición de nuestro país, pero para no tener inconvenientes que le está pasando la factura Argentina a Estados Unidos, dicen, vengo en nombre de la CELAC, de todos, no solamente de la Argentina, de los que están y de los que no están. Y después lo invitó a Biden a la próxima reunión de la CELAC, venga, esté con nosotros, júntese con el patio trasero, le dijo, con otras palabras, y marcó puntualmente que el mapa que tenía atrás, donde estaba el continente, no estaban las Malvinas. Es decir, en el mapa que presentó la cumbre, no existen las Islas Malvinas. Querrán o pensarán que los ingleses se las llevaron a Londres. Pero lo cierto es que hizo bien el presidente en decir, y no están aquí, en este mapa. Bueno, todo esto se podría haber evitado si el embajador argentino en Estados Unidos se hubiera ocupado también de mirar el mapa, si la tremenda comitiva que fue hubiera hecho un trabajo previo, en lugar de estar de turistas, y hubiera dicho, oiga, cambien ese mapa. Pero estuvo bien el presidente argentino cuando puntualizó, ahí no están las Malvinas. Entonces, no solamente en esta cumbre invitaron a quienes se les ocurrió a Estados Unidos, como hace siempre, sino que además ignora parte del territorio americano. Es una cumbre chueca, una cumbre torcida, una cumbre difícil de entender, pero Biden recibe como mensaje final, porque las últimas palabras de Fernández son, menciona al Papa, porque es un presidente católico. Y contrariamente a los presidentes anteriores, es un devoto del catolicismo, lo escucha Francisco, y justamente el último mensaje que le da Fernández, entre líneas, tenemos un Papa que además es argentino, Francisco, y hace una mención a lo que dice el Papa. Miren, yo creo que es un muy buen discurso, trabajaron 3 o 4 personas en hacer este discurso, por allí dicen algunos que estaba consensuado con Estados Unidos, mire, la verdad es que no sé si estaba consensuado, pero lo que se dijo y quedó dicho, y la verdad es que cuando terminó lo saludó correctamente Biden y la vicepresidenta de Estados Unidos al presidente argentino, y allí estuvo una exposición en una cumbre que dura 11 minutos y que lo vamos a escuchar de inmediato para que ustedes presten atención a las cosas que dijo el presidente de la Nación Argentina ayer en la Cumbre de las Américas y que tanto ataca a la prensa canalla. Escuchen. Señoras y señores, quiero empezar estas palabras valorando los esfuerzos realizados en la organización de esta 9ª Cumbre de las Américas. Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar en este ámbito tan propicio para el debate. Hoy me toca hablar en mi condición de presidente pro tempore de la CELAC. Somos la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Allí convivimos en la diversidad y nos respetamos. Tenemos miradas distintas, pero compartimos preocupaciones semejantes en este presente tan complejo. Nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso promedio de la deuda externa supera el 77% del Producto Bruto Regional. Nos preocupa la informalidad laboral, que hoy supera el 50%. Nos duele esta suerte de lotería del nacimiento, que hace que quienes nacen en humildes pueblos de nuestra región vean reducir casi 15 años sus expectativas de vida respecto de quienes nacen en barrios más acomodados. ¿Por qué padecemos semejantes penurias si nuestra tierra nos ha dotado para producir alimentos y energía como a muy pocas regiones del mundo? La respuesta se encuentra en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso, mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza.
Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al gobierno de los Estados Unidos de América estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región, desplegada por una administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen. Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba en las que el Papa Francisco medió, que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama mientras usted era su vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino. En esta cumbre debemos analizar el presente y proyectar el mañana en pos de una reconstrucción creativa del multilateralismo. No se puede imponer un pensamiento único en un mundo que exige la armonía sinfónica frente a los dramas existentes. Aquí, permítanme señalar la urgente necesidad de reconstruir las instituciones que fueron pensadas precisamente para integrarnos. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. La banca de desarrollo regional, sin más demoras, tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento. En la América en la que vivimos, tampoco son admisibles las exclusiones al bienestar, al financiamiento sostenible, a la diversificación productiva, a la tecnología para el progreso social y a la equidad de género. Asumamos el desafío de atender las causas profundas que ponen en tensión nuestra convivencia democrática. El mundo está siendo amenazado, lo dijo ayer, presidente, por oportunistas del odio que siembran desánimo en pueblos muy golpeados por la pandemia. Es hora de enfrentarlos. América Latina y el Caribe saben de la necesidad de la integración como una condición básica para el desarrollo. La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta de lleno sobre nosotros. Es urgente construir escenarios de negociación que le pongan fin a la catástrofe bélica, sin humillaciones ni deseos de dominación, sin geopolítica deshumanizada ni privilegios de violencia. Que la tragedia humanitaria que vivimos hoy no nos ciegue.
Estoy convencido que estamos frente a la oportunidad de plantearnos el desarrollo de una verdadera asociación estratégica común. Les propongo dos grandes objetivos. Organicemos continentalmente la producción de alimentos y proteínas, y desarrollemos nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica. Vengo de un país humanista, donde consagramos el valor de los derechos humanos como el corazón de nuestra identidad y siempre defenderemos su vigencia en todos los ámbitos. Precisamente por eso nos resulta natural pensar en la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo, como reza el lema de esta cumbre. No he venido a Los Ángeles a discutir cuándo debemos hacerlo. El momento es hoy. El hambre ataca. Solo debemos debatir cómo hacerlo. Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso. ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado. Ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia. El cambio climático también nos enfrenta a nuevos desafíos. El Caribe lo padece de modo dramático y no hay tiempo para esperar respuestas. Somos acreedores ambientales, aportamos oxígeno al planeta y no somos responsables de emitir los gases que provocan el efecto invernadero. La injusticia ambiental que vivimos destruye nuestro continente. Debemos enfrentar la transición ecológica contando con auxilios financieros suficientes que movilicen la innovación con justicia social. Argentina es un país pacífico. Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas, islas que en este logo están ausentes. Seguimos confiando en el diálogo. Tras la tragedia de la pandemia, observamos a las guerras como el triunfo de la insensibilidad humana. Debemos construir juntos, en unidad, un renovado humanismo que, como enseña el Papa Francisco, comience por los últimos para llegar a todos y a todas. Unidos o dominados. Unidos por la casa común o dominados por la codicia económica. Unidos por el multilateralismo o dominados por la polarización. Unidos por la democracia con inclusión social o dominados por el individualismo y la miseria colectiva. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como presidente de la CELAC, quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y al trabajo digno. Muchas gracias. El presidente argentino, en la Cumbre de las Américas, hizo este discurso que después les vamos a pedir a los oyentes que opinen sobre el mismo, pero que este periodista dice que debe ser una de las mejores cosas que hizo como piezas oratoria desde que asumió la presidencia de la Nación.